para tener también esta parte. Lo repito, entonces, lo principal, o para iniciar el análisis narrativo, cuenten cuál es la función, ¿ok? En realidad, antes de esto, decidan como cuál es el orden de las funciones. Yo sigo insistiendo que la manera más clara de explicarles conforme van apareciendo durante el proceso de uso, nada más que no se vayan en el proceso de uso, sino más o menos pensando en cómo se utiliza el cúter para ir narrando las funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que para utilizar el cúter, por ejemplo, yo lo primero que tengo que hacer es agarrarlo. Por tanto, iniciar con la función de agarre parece apropiado. Una vez que lo agarro, yo necesito sacar la cuchilla. Sacar la cuchilla tiene que ver con dos funciones. Una, desplazarla, y otra, exponer el filo. Entonces decidan cómo van a contar esa historia. ¿Okay? Cuando yo ya corto y tengo que guardarla, entonces lo que tengo que hacer es retraer la cuchilla para protegerla y que no cause accidentes. Entonces ese es un buen momento para narrar esa parte. Una vez que llegué ahí y ya acabé de utilizar el cúter, lo que sigue es hablar de lo que sucede cuando ¿cómo se llama? Cuando hay que cambiar la cuchilla, por ejemplo, y ver los casos que tienen que ver con, por ejemplo, seguridad, que tienen que ver con el freno de la cuchilla, y demás. Entonces, se forma un guión en el cual van narrando cada una de las funciones, de manera que vaya viéndose una relación entre la anterior y la siguiente a la que están narrando, y que sea mucho más fácil de relacionar y de encontrar las conclusiones para formar la síntesis al final. Cuando ya tenemos como este guión de cómo se van a contar, en qué orden se van a contar, ahora sí, podemos empezar narrando cuál es la función principal. Esto es entonces contar que la función principal es el desplazamiento de la cuchilla dentro del canal del cúter. Después narrar los componentes relacionados directamente con la función, y que esto no es listarlos y decir la lista, sino más bien narrarlo. Entonces tenemos el carrito, que el carrito es la pieza donde directamente se aplica la fuerza y que permite el desplazamiento dentro del canal, y que además del carrito entonces tenemos el botón del carrito con el, ¿cómo se llama? O el botón de freno, no recuerdo cómo lo llaman, y el huequito de la cuchilla, que esos permiten el ensamble y la transmisión de fuerza para hacer que la cuchilla vaya en conjunto con el carrito cuando se aplica fuerza sobre el carrito. ¿Okay? Ahí entonces ya estamos narrando el diagrama de sistemas y subsistemas, porque estamos mencionando el componente y la función que ese componente desempeña. Y lo que sigue es contar la relación forma-función, narrarla. Ahora sí, ¿qué tiene de especial el carrito que permite el desplazamiento? ¿Qué tiene de especial el botón y el hueco que permiten el ensamble y que permiten también la transmisión de la fuerza? ¿Qué tiene de especial el canal que permite a su vez el desplazamiento de todos esos componentes? Porque al final el canal también es un componente de este sistema. Cuando ya terminamos de narrar toda la función, buscar relaciones con otras funciones. Entonces, indicar aquí que esta función es necesaria para poder exponer el filo, que también es necesaria para poder resguardar el filo, y también se ocupa cuando se quiere cambiar la cuchilla porque se le acabaron todos los segmentos y se le acabó el filo. Entonces, de esta manera ya empezamos a tener una noción clara de qué es lo que hace puntualmente la función, qué es lo que resuelve, pero también cómo eso que resuelve colabora en conjunto con otras funciones para que el usuario al final pueda obtener el beneficio del corte. ¿Comprenden, chicos? Profe, digamos, o sea, prácticamente es describir la función, pero no solo como con los componentes que hacen la función, sino como ya la totalidad de la cúter, como para que tenga sentido. Exactamente, porque recuerda que lo que ¿Okay? estamos diciendo es cómo funciona, y las funciones son las cosas que hace el cúter. ¿Okay? Aquellas prestaciones que da el cúter para que en interacción con el usuario se obtenga el beneficio final. Pero lo único que hace el usuario en el caso del cúter es agarrarlo y aplicar fuerzas. El cúter hace todo lo demás. Perfecto, profe, gracias. Con gusto. Ahora, cuando llegamos a la síntesis, lo que hay que hacer no es un resumen de todo esto, sino más bien empezar a hallar la información bajo la luz de un filtro. ¿Okay? Ese filtro es cómo funciona. Entonces, la síntesis tiene que empezar con la frase: el cúter funciona de la siguiente forma. Y a partir de ello, entonces, empiecen a contar, empiecen a narrar esas principales conclusiones. Las conclusiones están muy relacionadas con esto, con buscar las relaciones con otras funciones, ¿ok?
¿Por qué motivo? Porque es precisamente esa interrelación de funciones lo que permite al final el corte. Yo no puedo cortar si no puedo desplazar. ¿Okay? Yo no puedo asegurar la seguridad del usuario si no puedo desplazarlo también. Yo no puedo asegurar el cambio eficaz de la cuchilla si no puedo desplazar. Entonces, ya ahí estoy viendo que hay una conclusión importante que tiene que ver con el funcionamiento, porque esto de desplazarlo entonces ayuda a muchas otras cosas. Ahora, el corte probablemente no sea tan seguro y tan preciso si no tenemos el sistema de bloqueo, ¿ok? Para que la cuchilla no se retracte cuando uno está aplicando la fuerza. Eso quiere decir que entonces el frenado parcial y el frenado total nos dan seguridad para cortar, pero el frenado total también sirve para mantener la cuchilla fija dentro del cúter sin que ésta se deslice. Entonces eso probablemente también tiene relación con la seguridad. Ese es el tipo de cosas que hay que observar y que se convierten en los puntos importantes, por así decirlo, en la carnita de la síntesis. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Ok, entonces, cuando ya tienen el análisis narrativo, empiezan a ver esas relaciones que existen. A partir de las relaciones van, vamos a ver, extrayendo las conclusiones que son más importantes. Y conforme las van extrayendo, cuando las tienen ya todas listas, se aseguran de que esa lista de conclusiones conteste el objeto de estudio, que es cómo funciona el cúter. Si ya lo contesta, perfecto, todo bien. Si no lo contesta, entonces fíjense qué es lo que falta contar para extraerlo del análisis narrativo para que quede completo la explicación del cómo funciona. Y para explicar cómo funciona hay que decir de cómo se agarra, cómo se expone la cuchilla, cómo se le cambia el filo cuando la cuchilla se le acabó y el cómo sacar, meter, se protege al usuario principalmente, es decir, cómo se cumplen las funciones principales, eso es. ¿Alguna duda, chicos, hasta el momento? No, profe, por mi parte no. Perfecto. Entonces, podemos cerrar sesión en este momento. Voy a bajarles esto como un PDF y se los publico en el TEC Digital en la carpeta de esta semana. Voy a buscar de una vez también alguno de los trabajos prácticos del semestre anterior que estuviera bien, bien robusto para pasárselos y también que tengan una noción general de cómo hacerlo. Y nos vemos mañana a la 1 de la tarde, quedamos, ¿verdad? Para la sesión de consulta. ¿Ok? Bueno, profe, Perfecto, muchísimas profe. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, de verdad. Gracias, profe. Gracias, profe. Pura vida, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Sí. Gracias, profe. Hasta luego. Gusto, hasta luego.